Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? En esta pequeña tutoría desde el FATS les vamos a explicar sobre el desarrollismo y la reconceptualización del trabajo social, para lo cual es importante que hablemos primero sobre la CEPAL y sobre Arturo Frondizi durante su presidencia. En primer lugar, les voy a comentar un poquito sobre la CEPAL. Nos resulta interesante comprender esto porque es necesario conocer cómo era el contexto político, económico y social de ese momento para poder comprender cómo se fueron dando estos procesos dentro de la historia del trabajo social. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Comienza a funcionar en 1948 y en 1949 publica un informe que apuntaba a mejorar las condiciones económicas y sociales de cada país de acuerdo a los recursos con los que contaba cada país particularmente. La CEPAL funciona como un centro para investigaciones y para elaborar diferentes políticas de desarrollo para América Latina, teniendo en cuenta las problemáticas específicas de cada región y de cada país. Se decía que cada país con los recursos que contaba podía eh, superar las diferentes problemáticas y crecer en cuanto a lo económico y en cuanto al aspecto social. En Argentina en ese momento se encontraba en la presidencia Juan Domingo Perón y sus ideas para el progreso económico coincidían con las recomendaciones de los expertos de la CEPAL, ya que se sostenía que la exportación de la materia prima ya no era suficiente, porque los precios no podían competir con los productos manufacturados o con algunos otros productos industriales. Entonces lo que se propone acá es fomentar y proteger la industria nacional. En primer lugar, para satisfacer las demandas internas y luego para pensar en la exportación de nuestros productos. Acá podemos hablar que en 1958, durante la presidencia de Frondizi, que se extiende hasta el 1962, es cuando surge de manera fuerte el desarrollismo en América Latina. Bueno, cabe mencionar que Arturo Frondizi había asumido apoyado por Perón, y bueno, Perón se encontraba exiliado en ese momento. Entonces acá aparece el gran tema del desarrollo, que se decía que el desarrollo en realidad es la gran tarea que debe realizar cada país para salir de la situación de atraso y del subdesarrollo, y es así como surge el desarrollismo. Esta problemática cada vez va adquiriendo centralidad y aparece como una preocupación en cuanto a los responsables políticos, a los responsables económicos y al interés de las ciencias sociales. Al hablar de desarrollismo y de desarrollo, también surge la idea de hablar de subdesarrollo y aparece acá el concepto de marginalidad. Recordemos en cuanto a los años que nos encontramos en la década de 1960 y es en este momento en que llega el desarrollismo al trabajo social, que es puntualmente lo que a nosotros nos interesa. Entonces se plantea cómo superar esta situación de marginalidad y cómo incorporar a los marginados a la sociedad global. Estos marginados eran aquellas personas que no podían satisfacer todas sus necesidades, que tenían necesidades básicas insatisfechas, lo que actualmente podemos hablar familias o personas en situación de vulnerabilidad. Para la presidencia de ese momento eran considerados los marginados y lo que había que hacer era integrarlos al funcionamiento de toda la sociedad. Entonces, para poder integrarlos, aparece la participación social. Se decía que a todas estas personas o estas familias marginadas debían integrarse al mercado de trabajo y a la vida cotidiana mediante la participación social. Y de esta forma surgen programas de desarrollo de la comunidad, de la mano de la promoción social, de la promoción popular, de la animación de base y de la animación popular. Entonces empieza a verse
al servicio social como una técnica social que tiene que contribuir a que el país progrese en su desarrollo económico y en su desarrollo social. ¿Por qué? Porque recuerden que el objetivo era integrar a los marginados al funcionamiento de toda la sociedad. Este proceso estuvo muy ligado a los aspectos económicos, ya que hay una fuerte influencia, como les dije, del informe de la CEPAL. Se busca entre todos los países de América Latina superar estas crisis que se venían viviendo, pero llega un punto en que todos estos programas no dan respuesta a nuestras verdaderas necesidades. Durante la etapa del servicio social, que es en la que nos encontramos, hay una gran influencia norteamericana. Durante el proceso benéfico asistencial hay una fuerte influencia europea, y durante el proceso del servicio social y dentro de ella el desarrollismo hay una fuerte influencia norteamericana, principalmente por el Social Work publicado por Mary Richmond. Pero llega un punto en que esta forma de ver la realidad, esta forma de intervenir, de ver los problemas, de ver las personas, no da resultado o no da una respuesta a nuestros verdaderos problemas, aunque se intenta o se pretende incluir o poder que estos marginados se integren a la vida social y a la vida del mercado laboral, hay un gran problema del desarrollo socioeconómico del país que no puede responderse mediante estos programas o estas políticas. Entonces, dentro del trabajo social, en ese momento llamado servicio social, surge la idea de plantearnos lo nuestro, ¿sí? Todo este proceso latinoamericano pone al servicio social en una gran crisis profunda y nos llevan a repensar, a reformular las distintas formas de acción social desde supuestas intenciones muy diferentes. Y es de esta forma que aparece o que surge la reconceptualización. Dentro de los años que podríamos plantearle la reconceptualización, recuerden que son procesos, que esto no surge de un día al otro, está situada aproximadamente en el año 1965 y surge de acuerdo a los trabajadores sociales porque empiezan a considerar las insuficiencias que tenía el desarrollismo. ¿Sí? El desarrollismo presentaba falencias o insuficiencias para responder a nuestros verdaderos problemas y surge de este modo la reconceptualización. Y se empiezan a considerar respuestas o alternativas, intervenciones propias, nuestras, no con influencia norteamericana, sino con de nuestros propios espacios, que den respuestas a nuestros propios problemas. Lo que se intenta hacer es tener una actitud crítica frente a los modelos de estas sociedades que están avanzadas. Entonces podríamos decir que de esta manera surge el proceso de la reconceptualización, donde se pretendió formular y elaborar una concepción, una forma de ver la realidad y realizar una práctica ya de trabajo social y no de servicio social como se la venía haciendo, de acuerdo a nuestra propia situación de subdesarrollo, porque Argentina es un país que se encuentra en subdesarrollo, sin tener en cuenta o dejando un poco de lado todos estos conceptos de países desarrollados como Estados Unidos. Entonces la tarea o lo más importante fue rechazar lo importado, dejar de lado la influencia norteamericana y crear a partir de lo nuestro, a partir de lo propio. El tema puede definirse como lo nuestro, ¿sí? Teníamos prácticas sociales propias, empiezan a surgir profesionales latinoamericanos que empiezan a sistematizar nuestras prácticas. Es decir, se comienza a intervenir en nuestros propios problemas y se empieza a escribir, se empieza a sistematizar toda esa experiencia práctica para que sirva de base para
experiencias prácticas futuras. Es decir, se intervienen diferentes problemas, se escribe cómo se intervino, qué se hizo, en cuánto tiempo, cómo fue el plan de actuación, cuáles políticas se implementaron, y eso se tiene como base para futuras intervenciones en lo social. Todas estas intervenciones teniendo en cuenta nuestra propia realidad, nuestros propios problemas, que obviamente son muy diferentes a todos los problemas norteamericanos, a la forma de ver la realidad de Norteamérica. Por lo tanto, las respuestas que se brindan a los problemas norteamericanos no dan respuestas a nuestros propios problemas latinoamericanos. Entonces surge así la idea de plantear lo nuestro teniendo en cuenta los componentes políticos, los componentes ideológicos y darle una gran fuerza a nuestra práctica profesional, ¿sí? Remarcando nuestra propia práctica profesional. Acá aparece un trabajador social que está inserto en el Estado, que tiene en cuenta las dimensiones políticas e ideológicas y tiene una actitud crítica. Esto es sumamente importante, se empieza a criticar la realidad, se empieza a cuestionar muchas cosas que estaban establecidas y que en realidad debían ser cambiadas con una mirada concientizadora. Se considera al hombre que atraviesa problemas como un sujeto activo, como una persona que es capaz de cambiar su propia realidad, y al trabajador social como aquel profesional que brinda herramientas para que la persona cambie su realidad por sí misma. Por eso se habla también de promoción, también aparece la asistencia y la prestación de servicios. Y acá la función que tiene el trabajador social es de transformador. Se habla de transformar la realidad o las problemáticas sociales. El proceso de reconceptualización empieza aproximadamente en el año 1965 y es en el que nos encontramos actualmente. Recuerden que la reconceptualización es la que deja atrás al desarrollismo. El desarrollismo se encuentra dentro de la etapa de servicio social y la reconceptualización se encuentra dentro de la etapa del trabajo social. Bueno, espero que les haya servido. Saben que pueden dejar cualquier duda en los comentarios o pueden escribirnos cualquiera de los referentes del Frente Amplio de Trabajo Social. Muchas gracias.